Amén, gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 26 en adelante. Dice la palabra del Señor: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Pueden tomar sus asientos. En el tema anterior habíamos hablado, hermanos, de que a causa de Cristo, la iglesia, el cristiano, iba a sufrir, hermanos, persecuciones. Ahora, hermanos, prácticamente habla aquí del propósito de permitir, hermanos, el sufrimiento, las pruebas en el cristiano. Diríamos, la calidad del creyente puesta a prueba. Ustedes a veces tienen sus dichos, vamos a ver de qué está hecho dice, ¿verdad? Entonces aquí, cuando Jesús hace estos detalles que enumera aquí y que hablan del sufrimiento del cristiano, si bien Dios no lo envía, sino que es a causa de la hostilidad del mundo hacia el cristiano, por no comprender el mensaje, o porque aborrecen realmente el camino de Dios. El mismo Señor Jesucristo había dicho: si a mí me aborrecieron, a vosotros también lo van a aborrecer. Fíjense la comparación que hace aquí el Señor Jesucristo del creyente, hermanos, con los pájaros. Se refiere, hermano, básicamente al cuidado que Dios tiene, voy a decir así, de la creación. En este caso, pues pone el ejemplo del cuidado que tiene de las aves. Dice ahí que ¿acaso no se venden dos pajarillos por un cuarto? Habla pues, hermanos, que ante los ojos de los hombres, las aves son de poca estima. Y ahí habla del valor que tienen los pajarillos. Dice dos, el valor de dos, dice ahí, por un cuarto. Está hablando de centavos, que casi no tienen ningún valor. Sin embargo, con todo, dice ahí, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Se da cuenta de ese detalle?
Entonces habla del cuidado que él tiene. Y si él tiene cuidado, lo que es de poca estima para nosotros, que son las aves, cuanto más valor tiene el alma del hombre. A tal punto que Dios envió a su Hijo a dar la vida por nosotros. Si alguien se pregunta si realmente su vida tiene valor ante los ojos de Dios, mire al Señor Jesucristo, mire su obra. Y ahí tiene la respuesta. Ahí la tiene. ¿Quién da la vida por sus amigos? ¿Y quién daría a sus hijos por un amigo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Qué bárbaro. Y eso es el amigo que uno tiene, imagínense. Yo le voy a ser sincero, yo no lo daría. Yo no daría a mi hijo por un amigo. Les soy sincero, yo no sé ustedes. Porque a veces tenemos la lengua larga y hablamos sin conciencia, sin nada. Pero Dios nos dio a su Hijo. Y lo dio por sus enemigos. Como está escrito, en esto se mostró el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, usted tiene que entender que se refiere a las personas, a la humanidad que se rebeló contra Dios, que le dio la espalda a Dios, que tuvo por mentiroso a Dios. Pero Dios en esto mostró su amor, en que siendo enemigos de Dios, pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo al discipulado: yo doy mi vida por mis amigos. Y eso fue lo que hizo por nosotros, que no queríamos nada de Él. Todo lo contrario, lo aborrecíamos. Yo sé que a veces esto como que confunde al religioso porque cree en Dios, cree en el Señor Jesucristo y puede levantarse y decir: hermano, ¿por qué dice eso? Yo no aborrezco al Señor Jesucristo, yo lo amo. Bueno, no le sigo ni le adoro ni nada, pero yo lo amo. Ese es como que a su hijo usted no le obedezca ni nada. Ese es como que su hijo tenga más confianza con el vecino que con usted. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ah? ¿Cómo se sentiría? Que le dijera en su cara a su hijo diciendo: papá, no te creo, sos un gran mentiroso. Yo tengo más confianza en el vecino, en el amigo, que en ti. ¿Cómo se sentiría usted? Díganlo. Orgullosas. Todo lo contrario. Se sentirían humillados, ofendidos. Esa era la posición que nosotros teníamos delante de Dios. La rebelión consistió, Satanás introdujo el pecado en el hombre y les mintió diciendo que iban a ser como Dios, y les dijo que Dios les había mentido con respecto al árbol, porque la mujer le dijo de que todo fruto de árbol podemos comer, menos de ese árbol, porque el día que comamos de ese árbol vamos a perecer. Satanás le dijo: no van a perecer. Lo que pasa es que el día que usted tomen de ese árbol el fruto, van a ser como Dios. En otras palabras, Él les mintió. Él no quiere que nadie esté a su altura. Les mintió. Entonces el hombre le creyó a Satanás, y creyéndole a Satanás, tuvo por mentiroso a Dios. Y por eso ahí el hombre tomó sus propios caminos,
Cada quien se apartó por su propio camino. Se rebelaron contra Dios y es hasta el día de hoy. Usted busca a Dios en cualquier parte, menos donde lo debiera de buscar. ¿Sí o no? Aún el cristiano. Muchas veces el cristiano, por querer cosas, por sentir deseos, comienza a buscar de Dios en otras cosas, menos donde lo debieran de buscar, y saben que pueden tener la respuesta en su palabra, y saben que pueden tener la respuesta adecuada en el lugar donde realmente se reúnen 2 o 3, y que Cristo ha prometido que ahí estaría Él. Lo sabe. Sin embargo, anda buscando respuesta por otro lado. ¿Por qué? Porque necesitan una respuesta que les pueda traer complacencia, que estén de acuerdo a lo que ellos piensan. Siempre buscamos nosotros el acomodo. Muchos hombres han confesado: yo he buscado a Dios. Sí, pero le ha buscado donde sabe que no lo va a encontrar. Porque anda buscando donde realmente sabe que no va a tener la respuesta que necesita, sino la respuesta que Él le haga sentir bien. Y eso pasó con Adán y Eva. Se sintieron complacidos con lo que le dijo Satanás. No, ¿qué es eso de prohibición? ¿Qué es eso? No, coman de ese árbol. Lo que pasa es que van a ser como Dios, y Él no quiere que estén a la altura de Él. Él quiso estar a la altura de Dios y Él cayó. Acuérdense que primero cayeron los ángeles. Él era un querubín y Él estaba en las alturas y pretendió derribar a Dios, y ahí se rebeló y con su cola arrastró, dice, la tercera parte de las estrellas, es decir, de los ángeles, lo que hoy se conocen como demonios. ¿Y cuál es el problema de Satanás? Que tanto él como sus demonios no tienen perdón, y no hay sacrificio para ser alcanzados para vida para ellos. Y esa es otra parte de él, en su orgullo, de que los hombres, poco menor que los ángeles, pero los ha exaltado y levantado con gloria a través de Jesucristo. Jesús murió no por el querubín ni por los ángeles, que eran mayor que nosotros. Murió por nosotros, que éramos poco menor que los ángeles. Diga gloria a Dios. Esa es la verdad que está escrita. Entonces tenemos una hostilidad, y Dios lo permite, hermanos, porque necesitamos brillar. Por eso dijimos al principio, la calidad del creyente tiene que ser puesta a prueba, como el oro. El oro, cuando es sacado de la tierra, no tiene valor. Y la prueba de ello es el pago. Yo no sé si usted tuvo la experiencia de ser minero. ¿Cuánto le pagaban? Y eso que, hermanos, usted sabe lo que significa estarse sumergiendo en la tierra y más para adentro, más para adentro. Es un peligro. Muchos han muerto, soterrados. Y la paga que reciben no es nada. Pero el que obtiene el oro va, lo limpia, lo mete al fuego y luego comienza a brillar, y entre más brilla, tiene valor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Lamentablemente, queridos hermanos, así pasa con nuestros hijos. A nuestros hijos los empujamos para que brillen. A veces nos duele mucho lo que pasa a nuestros hijos, pero sabemos que es necesario que pasen. Y nos duele más a nosotros que a ellos. Pero sabemos que es necesario, y muchas veces la disciplina es necesaria.
¿Cuántas veces ustedes han fajeado a sus hijos? ¿Cuántas veces les han pegado a sus hijos? ¿Por qué les pegan? ¿Porque los aborrecen? Porque los amamos. Pero nos duele más a nosotros golpearlos. Nos duele más a nosotros. No sé si a usted le ha pasado, ha tenido esa sensación cuando castiga a su hijo y usted se queda ahí, y le duele más a usted que los fajazos que recibió su hijo. Así es Dios, pero son necesarios. Lamentablemente estamos en esta carne y esta carne está afectada por el pecado. Tenemos una lucha espiritual. Dios, hermanos, precisamente resucitó nuestra parte espiritual porque estábamos muertos, separados de Él. Pero quedó viva la carne y siempre tenemos deseos, siempre anhelamos las cosas vanas de este mundo. Es una lucha espiritual donde somos llamados a no satisfacer los deseos de la carne, sino los deseos del espíritu. El problema es que los deseos del espíritu van contra los deseos de la carne. Tenemos esa lucha y a veces, hermanos, no entendemos esa lucha. De tal manera que somos complacientes con los deseos de nuestra carne. Y ahí es donde viene la disciplina. Y como dice Pablo, o el escritor a los hebreos, ninguna disciplina es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero es necesario, porque después vienen los frutos. Después viene la calidad. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, muchas veces han dicho agradezco al viejo y a la vieja de que se preocuparon por mí? Agradezco los chancletazos y los fajazos. Agradezco la tajona, dicen, que tenía el viejo, porque antes eran con tajona que nos daban. Lo agradezco. En ese momento yo no lo comprendía y decíamos, ¿y este viejo cuándo se va a morir? ¿Esta vieja cuándo se va a morir? Pero hoy entendemos y le damos gracias. Vamos a los cementerios y decimos, viejo, gracias viejo. Si yo lo hubiera entendido en mi juventud, cuando venía el castigo, la disciplina. Pero te agradezco por lo que soy ahora. Pero cuánto maldicen a sus padres, que los dejaron hacer lo que querían y que los consintieron, como dice la Escritura, el que consiente a su hijo es vergüenza de su ¿qué? De su madre. En este caso no es un castigo, sino que permite precisamente, hermanos, las pruebas del Señor. Como Dios permitió la prueba en su Hijo Jesucristo. Desde que Él fue puesto al mundo, usted sabe que sufrió persecución hasta el día, hermanos, que lo mataron en una cruenta cruz. Amén y amén. Tenemos el ejemplo de Moisés. En el libro de Hebreos dice, hermanos, que este hombre, antes de venir a hacer lo que fue hecho este hombre, un libertador, el que sacó, hermanos, de un imperio, del hierro, de la mano de hierro, hermanos, a 500,000 de personas, y que los pudo conducir en el desierto y los pudo llevar ante Dios allá en el monte Sinaí. Antes de hacer esa obra, ese hombre tuvo que pasar un desierto. Y cuando hablo de desierto, no solamente físicamente que atravesó un desierto, sino que la vida de él fue una vida agitada, porque cuando se dio cuenta, hermanos, que pertenecía al pueblo hebreo, renunció el venir a ser, hermano, un príncipe, un hijo de la hija de Faraón. Ahí comenzó su descenso. Prefirió el oprobio con tal, hermano, de agradar a Dios. Luego, hermano, en defensa de sus hermanos tuvo que matar a un egipcio, y eso le costó precisamente el exilio, y fue ahí donde emprendió ese camino en el desierto. Pero Dios lo sostuvo ahí, hermanos, en ese desierto. Pero ¿cuál era la posición de él?
Y eso es lo maravilloso de este hombre. Dice que se sostuvo como viendo al que no se ve, a Dios. Porque la vida con Dios es por fe. Todo lo que no es de fe es pecado, dice la Escritura. No andamos por vista, sino por la fe. Y la fe es la certeza de las cosas que no se ven, la convicción de las cosas que esperamos. Esa es la fe. Y por fe andamos. Sabemos que Dios existe. Eso es fe, aunque no lo miramos. Y Moisés dice que así se pudo mantener, como viendo al que no se miraba, como viendo al invisible, dice la Escritura. Y tuvo que pasar todo ese desierto para venir a ser lo que él fue, hermanos, el libertador. Guiar un pueblo, hermano, de 500,000 de personas. Eran esclavos. Lo único que podían ellos era precisamente, hermano, batir lodo y hacer ladrillos. No tenían experiencias de guerra. Y cuando salieron, hermanos, las naciones que estaban ahí no los dejaban pasar y tuvieron que combatir, y Dios les daba la victoria. Y dice que en todo ese tránsito de 40 años no envejecieron sus vestidos. Eso fue increíble, hermano. Por eso dice la Escritura que estos hombres hicieron proezas en el nombre del Señor. Es lo que Dios quiere de usted y espera de usted. Pero a veces es necesario el castigo. Eso pasa como los estudiantes. Si el papá lo deja ahí, ay, no me quiero levantar, papá, ay, pobrecito mi hijo, pobrecito, que no vaya a estudiar ahora. ¿Qué se espera de un niño? ¿Qué se espera en el futuro de él o de ella? ¿Ah? No, papito, nada, levántese y a bañarse. Cuando viene de clase, antes de ir a jugar, haga las tareas. Y se ponen a llorar y tocan nuestros corazones, nos sentimos sensibles, pero no, tiene que estudiar. Y después va a tener permiso de ir a jugar. ¿O no es así la cosa? Sí, hermano. Pero el que consiente a su hijo, ahí vienen los problemas. Claro, el niño no lo entiende, el joven no lo entiende en la posición del padre. Lo siente como enemigo. Mi papá no me quiere, no me quiere, ahí me tiene. Es que quiere lo mejor de ti. Y si no te tiene así, entonces sí te aborrece. Él cree que te ama, pero es todo lo contrario, no te quiere. Porque está sembrando a alguien que va a venir a hacer aquellos animales que chupan la sangre, una sanguijuela, que siempre va a tener que estar pegado a la familia. Viene a ser carga a la sociedad. No es ese el diseño de Dios, que vengas a ser una carga, sino que vengas a ser personas, hermanos, que den solución, personas que realmente lleven la carga y no ser carga. Amén. Vamos a entrar a los detalles. Verso 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es que no debemos temer confesar a Cristo. Y esto se lo está diciendo al creyente, al cristiano, a la iglesia. No tengan miedo de confesar a Cristo. Acuérdense, Él no se negó, sino que siendo Dios se dispuso despojarse, se dispuso sufrir y morir por nosotros. No se negó salvarnos,
La Biblia dice: a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Él se dispuso, hermano. Dice en uno de los salmos, he aquí, dice, prepárame cuerpo. Esa fue la petición del Hijo. Se dispuso, tomó la decisión de venir a pagar, hermano, el precio que se necesitaba por el pecado. Y se convirtió en la ofrenda de Dios. Fíjense, los hombres llevaban la ofrenda para ser sacrificado, la oveja. Y esa sangre que se derramaba sobre el altar, hermanos, espiritualmente les venía a cubrir a ellos de pecado. Hasta que llegó el momento donde se presentó esa ofrenda por el pecado, que iba a quitar el pecado del mundo. Pero esa ofrenda no provenía de los hombres, sino de Dios. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. La ofrenda de Dios. En eso se convirtió Jesucristo, como una ofrenda, y se dispuso. Siempre estuvo en la disposición. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Imagínese que a usted lo hubieran enviado y encontrar a alguien que no quiere nada de usted. Así como el hijo cuando es malcriado y se rebelan los hijos. Usted le dice: soy tu papá. Yo no te pedí que me engendrara. Yo te pedí que me engendrara. Yo no te pedí que me engendrara. O usted le dice: pero yo soy tu mamá. Yo no te pedí que me parieras. Te pedí yo eso. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo no te pedí eso. Ay del hijo que le dice al padre: ¿por qué me engendraste? Y a la madre: ¿por qué me diste esa luz? Ay de ese hijo malcriado, repugnante y rebelde. Ay de él. Pero los hombres así se comportan con Dios. Ah, Jesús murió por mí. Yo no le pedí que muriera por mí. Yo no le pedí. Yo no le pedí a Dios que enviara a su hijo por mí. Fue problema de él. Si supieran lo que están despreciando, si supieran lo que van a acarrear. Por eso dice aquí, hermanos, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La proclama del creyente, la proclama de la iglesia, debe ser, hermanos, como la proclamó los apóstoles en el libro de los Hechos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque a ellos le dijeron que negaran el nombre de Cristo, que no siguieran hablando de Cristo. Y muchos cristianos se avergüenzan a hablar de Cristo. Muchos cristianos se avergüenzan servirle al Señor. No le están sirviendo. Prefieren seguir las cosas del mundo y del diablo. Y ahí sí le sirven en su maldad, en su pecado. Y están negando a Cristo. Y cualquiera que me negare, yo lo voy a negar también delante de mi Padre. Más adelante él pone ese ejemplo. Estarán uno a mi ¿qué? A mi derecha y los otros a mi izquierda. Y a los de mi derecha les diré: entrad benditos de mi Padre. Estuve preso, me visitaste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y dice que ellos le van a preguntar: Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos sufriendo? Lo que hiciste con uno de estos, lo hiciste conmigo. Entrad benditos de mi Padre. Y a los de su izquierda les va a decir: malditos al fuego eterno.
Y esto le van a decir: Señor, si estuve contigo, comí en la mesa contigo, hasta profeticé en tu nombre. Y yo les voy a decir: yo no los conozco, al fuego eterno. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Diga gloria a Dios. Jesús se dispuso, hermano. Se dio todo por nosotros. Tuvo tiempo para retroceder. ¿Qué fue lo que hicimos con Él? Lo rechazamos. Lo rechazamos. Usted puede verse, hermano, allí en el rechazo de los religiosos, de los fariseos, de los sacerdotes. Usted se puede ver ahí en una hostilidad diaria. Cuando Él salía a predicar, siempre estaban ahí manipulando lo que dice aquí en el verso 26. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. En un oculto se ponían de acuerdo. Ahí se unieron, hermanos, las tres religiones o sectas que había: los fariseos, los herodianos y los saduceos. No se llevaban bien, pero se unieron por la causa de Cristo para destruirlo, para destruir su ministerio y para sacarlo del mapa, porque le tenían envidia. Y ellos se reunían en lo oculto y se ponían de acuerdo, y después aparecían como que nada, como que por casualidad se encontraban con Jesús, o llegaban haciéndoles preguntas. Y por eso Jesús una sola vez les decía: ¿por qué me tentáis? Y después se juntaron y los tres le hicieron una pregunta diferente. El primero le habló sobre, hermanos, si era menester pagar los impuestos. ¿Se acuerdan? Hay que dar a César los impuestos. Usted sabe que, hermanos, los publicanos no eran queridos. Los apedreaban porque eran ladrones, estafadores. Es decir, los que cobraban los impuestos estafaban a la gente. Entonces la pregunta que hicieron era, hermanos, que si Jesús decía que sí, el mismo pueblo lo iba a apedrear y ellos iban a lavar las manos. No, hombre, no le hagan eso al hombre, pobrecito el hombre. Porque así es la gente, hermano, hipócrita. Entonces Jesús les pidió una moneda y les preguntó de quién era la inscripción, la imagen que estaba ahí. Y le dijeron: de César. Entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nada que ver lo de César con lo de Dios. Sí. Vayan a ver si parió la chancha, les dijo. No, no les dijo eso. Sí. Después llegaron los otros, hermanos, con respecto a la resurrección. Porque esa secta, hermanos, no sé si eran los saduceos, eran que no creían en la resurrección. Y le pusieron un tema difícil que no podían responder los fariseos que creían en la resurrección. Entonces le contaron un caso de una mujer que tenía que dar hijos para la herencia y no le dio hijos y el marido murió joven. Entonces la ley, hermanos, para conservar los bienes y no cayeran en manos extrañas, entonces tenía que casarse con el hermano del esposo que había tenido y se casó con él, dice, y también murió sin dejarle hijo. La cosa es que fueron 7 los esposos que tuvo, 7 veces viuda. ¿No será que les daba veneno, hermano? Pero bueno, eso ya es otra cosa. La cosa es que tuvo 7. Entonces, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Si los 7 fueron esposos de él. Entonces Jesucristo lo primero que les dijo: son ignorantes. Ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿En qué ignoraban las escrituras? Que todos los que han creído en el Señor y le han servido al Señor, para el Señor, esa gente
no está muerta, sino que vive. Cuando él decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y en la resurrección les dijo que serán como los ángeles, es decir, que iba a ser, hermanos, diferente a la vida de esta tierra. Ignorantes. Cosa que los fariseos jamás le pudieron responder eso. Jamás. Y así se acercaban, hermano, para tentarle, para cazarle alguna palabra. Los fariseos con los sacerdotes le llevaron una mujer adúltera y le dijeron, la hemos encontrado en el mismo acto del adulterio. ¿Tú qué dices? Y ahí estaba la multitud encima, siempre esperando de que si él violaba la ley ahí, hermano, y no sentenciaba a la mujer, entonces él iba a ser sentenciado a muerte por violar la ley. Hasta el pueblo lo podía apedrear a ir a él. Y como insistía, él alzó su rostro y les dijo, bueno, el que esté sin pecado que tire la piedra. Y siempre le he dicho, eso sí tenían conciencia, diferente a ustedes. Por lo menos te tenían conciencia. Dice que por tener conciencia se miraron así y se apartaron, se fueron. Cuando Jesús volvió a alzar el rostro, no había nadie, solo la mujer. Y le dijo, mujer, ¿y los que te acusaban dónde están? ¿Dónde están tus verdugos? Se fueron. Nadie te condenó, nadie. Ni yo tampoco te condeno. Pero ese es el perdón. No peques más. Restauró la vida. Le dio porque el perdón de pecado es que te da la oportunidad de una nueva vida. La vida que viene arrastrando, la cual que tú ya ni aguantas, ni soportas, ni te soportas a sí mismo. Ahora con Cristo tú puedes empezar una nueva vida. Y eso fue lo que alcanzó esta mujer cuando fue llevado a los pies de Cristo. La ley, y esa era la función de la ley, llevar a los hombres a Cristo. Y eso fue lo que hicieron ellos, pero ellos lo llevaron con otra intención. Pero al final lo llevaron ante Cristo y esa mujer se salvó. Porque en Dios lo que podemos encontrar es amor, misericordia. Esa es la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Verso 26, así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde la azotea. ¿Están oyendo, hipócritas, chismosos? Porque hay creyentes, hermanos, que arman tretas en lo oculto, ¿verdad? Ante todo, ahí Dios le bendiga, hermano, mucho gusto, hermano, Dios le bendiga, hermanita, que aquí, que allá. Pero en lo oculto, con sus amigos, hablan mal del otro o hablan mal de la otra. Pero prácticamente aquí no se refiere en sí a ellos, que van a obtener su castigo, sino que habla, hermano, que vamos a sufrir esas cosas. Porque uno como creyente, hermano, por no leer la escritura y no comprender, hermano, lo que Dios revela. Mire, Dios revela la madera humana. El hombre es malo, es perverso, es dañino. Aún siendo cristiano, por estar en este cuerpo, puede caer y ha caído en esa trampa. Que hablan, hermano, detrás de las paredes, contra el hermano, contra la hermana. Y eso que se pusieron serios, no sé qué está pasando, pero no es ni por usted, ni por usted, ni por usted, ¿verdad? Sino por los chismosos, por los que hablan detrás de la pared. Por usted, no. No, es que así le dicen al que están hablando detrás de la pared. No es que yo hable mal, no. Eso. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Claro que está echando veneno.
Pero como le digo, aquí se refiere al que sufre eso. Porque uno como cristiano trae la idea de que todos son, y no se da cuenta que es una lucha. Si aquí lo que estamos reunidos son hombres que han sido perdonados, pecadores que han sido perdonados. Y podemos caer, y muchos han caído en eso, pero levántense también, tienen que arrepentirse. No quedarse postrados ahí, atrapados en esa maldad de corazón. Pero el que recibe ese daño sufre. Porque uno dice, bueno, ustedes mismos que envían ahí, hermano, de repente, ore por la iglesia. No hay amor en la iglesia. Sí hay amor, porque la cabeza no es ni su servidor, es Cristo. Sí hay amor. ¿Quiere usted amor? Deje de chismear. ¿Quiere usted amor? Deje de hablar a la espalda del hermano, de la hermana. ¿Quiere comprensión? Deje de condenar. No, que digan amén los chismosos y los que hablan detrás. Dicen amén. No, los chismosos, usted no. ¿Se sufre eso? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, hermano, aquí está hablando de que vamos a atravesar muchas tribulaciones, aún desde adentro. El mismo Moisés sufrió del mismo pueblo. A cada rato lo querían apedrear. Esto no es nada nuevo, ni tampoco se tiene que escandalizar. El que conoce la Escritura, ese no se escandaliza. Porque todos los profetas, la mayoría, fueron muertos por su mismo pueblo. Fueron aborrecidos por su mismo pueblo. Ojalá pueblos extraños, por su mismo pueblo. Entonces, no hay que alarmarse, escandalizarse. No sea demasiado santo, por favor. Es que ese es el problema. Y el problema es que es el que siembra la discordia, se quiere pasar de santo. Santo, dice. Me siento ofendido. Yo no esperaba eso. Porque en una iglesia lo que debe de haber es pureza, dice. Pues si él mismo sembró la discordia. Yo me acuerdo que alguien subió ahí, no sé si será cierto, que le dijo al pastor, hermano, yo cuando vine, todo era bonito, dice. Y ahora se miran cosas feas. Bien dijo usted, hermana, desde que usted vino a sembrar la discordia, las divisiones. Sí, lo que pasa es que la gente no se percata, ¿no? Quieren, hermanos, justificar sus actitudes. Quieren darse la razón, por eso lo hicieron. No es porque tengan algo en contra. No. Quieren justificar sus obras. Entonces el otro sufre eso, obviamente. Además de eso, la persecución. Cuando habla pues de los que matan el cuerpo, y dice ahí, no le teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Estos hombres pasaron la prueba, la iglesia primitiva. Pasaron martirio. Y nada los hizo retroceder, sino que como ellos mismos dijeron, hermanos, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Se mantuvieron firmes en la fe en el Hijo de Dios. Y cuando las autoridades les decían, dejen de hablar de Cristo, ellos le respondían con respeto, diciéndole, juzguen ustedes mismos si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos callar. La realidad de lo que ha pasado, la realidad de la obra de Dios en nuestra vida, no lo podemos negar. Y se sufre muchas veces persecución de las autoridades. Usted puede escuchar en otros países, hermanos, que hay prohibiciones. Usted puede escuchar, hermanos, de otros países donde han quemado y han matado a los cristianos, los ministros de Dios. Pero de una forma o de otra, el cristiano que es fiel a Dios sufre la persecución, aún dentro
de su mismo pueblo. Pero somos llamados a soportar, y vamos a poder soportar primero si nosotros hemos comprendido la palabra de Dios, si nosotros hemos entendido, hermanos, el propósito de Dios. Pero si usted no conoce las Escrituras, es decir, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, va a estar siempre tropezándose. Cualquier cosa. Ya no vengo porque el hermano me miró mal. Ya no vengo porque el hermano habló mal de mí. Y ya no vengo porque aquel no me pudo saludar. A saber qué se cree. Por cosas así, hermano. No. Esto de verdad, hermano, la persecución era terrible. Los mataban, los despedazaban. Los apedreaban y los mataban a puras pedradas. Pero todas estas cosas eran necesarias para que nosotros ahora, hermanos, valoremos la obra de Dios en nuestras vidas. Y que si Dios permite, hermanos, que suframos, usted debe entender que nuestro sufrimiento no es en vano. De todos modos se sufre en el mundo. Pero en el mundo, ahí viene la diferencia. En el mundo se sufre en vano. En vano. Pero si aquí hemos de sufrir, no va a ser en vano. A los que aman a Dios, todas las cosas le suceden, le ayudan para bien. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu amor y por tu misericordia. Y hoy el amigo, la amiga que ha venido, tiene la oportunidad de conocer, de encontrarse con el Señor Jesucristo. Si ha comprendido el mensaje, si ha permitido que Dios hable a través de su vida y a través de su palabra, hoy tiene la oportunidad de acercarse a Cristo. Mientras el pueblo ora, yo invito a aquellos que todavía no han dado este paso de fe. Usted necesita de Cristo. No hay otro remedio para el pecado. No hay otro camino. Solo hay uno, se llama Jesús. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Uno se acerca a Cristo a través de la fe. Y la fe hace que obedezcamos. La fe hace, hermanos, que le sirvamos. La fe hace, hermanos, que realmente vengamos a ser instrumentos de justicia en sus manos. Una vida diferente. Y usted sabe que necesita una vida diferente. Necesita una transformación en su vida. Y solo Jesús lo puede hacer. Aquellos que necesitan dar y que nunca han dado este paso,